Hola chicos, para el entregable 2 se solicita que se resuelvan 10 ejercicios sobre probabilidad y el cálculo de probabilidades utilizando las variables aleatorias discretas. Eh, Vamos a ver de forma general cómo es que se debe resolver cada uno de estos ejercicios, explicando un poco qué es lo que nos están pidiendo. En la pregunta 1 nos dan información sobre dos eventos o dos sucesos, el suceso A y el suceso B, y nos dan información sobre los valores de las probabilidades de cada uno de estos sucesos. En la información nos dan la probabilidad de A con un valor de 0.4, la probabilidad del complemento de B, que es de 0.7, y la probabilidad de la unión de ambos eventos, que es de 0.6. Y nos dicen que B C es el complemento de B. Y nos piden determinar si A y B son independientes y de igual forma determinar si cada uno de los complementos de A y B también son independientes. Para la solución, aquí debemos de recordar que para probar que dos eventos son independientes, una forma rápida para probar esto es determinar o calcular si el producto o la multiplicación de la probabilidad de cada uno de estos eventos, en este caso probabilidad de A por probabilidad de B, si este resultado nos da lo mismo que el calcular la probabilidad de la intersección de estos eventos, si obtenemos el mismo resultado, entonces se dice que los eventos son independientes. Pero si obtenemos un resultado distinto, entonces no son independientes. Por lo que para resolver el inciso A debemos de calcular la probabilidad de la intersección, que esta la podemos obtener despejando ese valor de la fórmula de la probabilidad de la unión. Nosotros sabemos que la probabilidad de la unión es igual a la suma de cada una de las probabilidades, probabilidad de A más probabilidad de B, menos la intersección. Si nosotros despejamos de aquí la intersección, obtenemos que la intersección es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Estos datos nosotros los tenemos dados, que es la probabilidad de A y la probabilidad de la unión. Nos faltaría la probabilidad de B. Pero como nos están dando el dato del complemento, la probabilidad de B también la podemos obtener con la regla del complemento, que sería 1 menos el valor de la probabilidad del complemento. Y con esto ya obtendríamos todos los valores necesarios para realizar el cálculo de la intersección y posteriormente hacer la prueba, ¿no? Al multiplicar el resultado que nos dé probabilidad de B por el valor que ya tenemos dado de la probabilidad de A, y tenemos que comprobar si esta multiplicación es igual a la probabilidad que obtuvimos al hacer el cálculo de la intersección. En el inciso B nos piden también determinar si los complementos son independientes. Por regla, si dos eventos son independientes, todas sus conjugaciones o sus transformaciones también son independientes. Entonces, en este caso, si en el inciso A nosotros probamos que sí son independientes, entonces sus complementos también deben de ser independientes. Para la pregunta 2, aquí nos dicen que Juan, Luis, Ana y Pedro, que son 4 personas, van a jugar un juego de mesa. Y para poder ver quién comienza el juego, tienen que tirar un dado. Y el que saque mayor puntaje es el que inicia el juego. Aquí nos están diciendo que ya tenemos los resultados que sacaron en el dado Juan, que saca un valor de 5, Luis un valor de 3 y Ana un valor de 4. El que falta por tirar el dado es Pedro. Nos piden que calculemos algunas probabilidades. Aquí lo que nos pide es que determinemos si cuando Pedro lanza el dado, que obtenga un número diferente al de sus amigos. Entonces nuestro dado tiene 6 números, que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para que sea un número distinto significa que tiene que sacar un valor
diferente de 5, que es lo que sacó Juan, diferente de 3 y diferente de 4. Entonces tenemos que ver cuáles de esos 6 números, cuáles son los que nos faltan, que en este caso sería el 1, el 2 y el 6, que son 3 posibilidades. Y utilizando la probabilidad clásica, tendríamos que sacar esa probabilidad, que sería de estas 3 posibilidades sobre el total de resultados, que serían 6, porque podremos obtener 6 valores diferentes al lanzar el dado. De igual forma, para el inciso B, tenemos que determinar los valores superiores. Entonces el que sacó el valor más alto fue Juan con un 5. Entonces para que sea superior Pedro, tendría que sacar forzosamente un 6. Y inferior tendremos que ver el valor más bajo, que en este caso es Luis, con un 3. Entonces para que sea inferior tendrá que sacar o 1 o 2. Y se calcula la probabilidad utilizando la forma clásica, que es eventos, número de eventos sobre total de posibilidades. Para la pregunta 3 nos dan una tabla, la cual nosotros debemos de ir llenando. Y una vez que hayamos llenado la tabla, también podemos resolver cada uno de los incisos utilizando la probabilidad clásica, que es número de eventos sobre valor total. En este caso nuestro total sería 252. Y nos piden primero que completemos la tabla y en segundo lugar que calculemos unas probabilidades, que es la probabilidad de que sea mujer. Usando la probabilidad clásica, el valor que obtenemos aquí lo dividimos entre el total y esa sería nuestra probabilidad. La probabilidad de que vaya en cuarto, o sea, una persona de cuarto. Aquí están los de cuarto. Aquí no nos están definiendo que sea hombre o mujer, por lo que deberíamos de tomar el total de las personas de cuarto, que es el valor que tenemos que obtener. Y sobre este valor lo dividimos sobre 252, que es el total de todo. Y igual para el inciso C, dice que sea mujer y de cuarto. Aquí estamos en cuarto y que sea mujer. Entonces tendremos que dividir a estas 62 mujeres de cuarto sobre el total para obtener la probabilidad. Y que sea hombre de tercero, nos vamos al grupo de tercero en hombres, este valor sobre el total y obtenemos la probabilidad de que sea hombre y que sea de tercero. Aquí en la pregunta 4 ya estábamos hablando de probabilidad condicional y aquí nos dice que un médico observó que el 40% de sus pacientes fuma. Entonces, nosotros tenemos que crear un árbol de probabilidad para determinar esta parte. Si nos dice que el 40% fuma, significa que el 60% no fuma, que es lo que se ve aquí en el árbol, ¿no? Tenemos 40% fuma y 60% no fuma. Aquí el que no fuma lo estamos marcando como F complemento. Y ahora nos dice de los pacientes fumadores, o sea, de esta rama del árbol, también se va a dividir en dos. El 75% son hombres. El 75% son hombres significa que el 25% de estos fumadores son mujeres. Entre los pacientes que no fuman, nos vamos ahora a la rama de no fuman, el 60% son mujeres, 60% mujeres y por consecuencia el 40% sería hombres. Aquí para calcular estas probabilidades estamos usando la ley del complemento y nos pide después que se calculen la probabilidad de que sea mujer y la probabilidad de que el paciente sea hombre y sea fumador. Para esto debemos utilizar lo que es el teorema de Bayes y con las probabilidades que nosotros ya tenemos en nuestro árbol. Aquí en este caso la probabilidad de que sea un paciente hombre, aquí nos están condicionando a que sea hombre, o sea, es una información que nosotros ya sabemos y lo que nos falta calcular es si esta persona hombre es fumador. Aquí sería la probabilidad de que sea F, fumador, condicionado, que es la rayita, a que sea hombre, ¿no? O sea, el condicionado es información que nosotros ya sabemos.
Para la pregunta 5, nos dicen que hay una enfermedad y que puede ser producida por 3 tipos de virus. La misma enfermedad se puede obtener de 3 formas diferentes, con el virus A, el virus B y el virus C. En el laboratorio se tienen 3 tubos con el virus A, 2 tubos con el virus B y 5 con el virus C. La probabilidad de que el virus A produzca la enfermedad es de 1/3, que lo produzca B es de 2/3 y que lo produzca C es de 1/7. Nos dicen que si se toma un animal y a este animal se le inyecta con uno de estos virus, ¿cuál es la probabilidad de que el animal se contagie? No nos están diciendo exactamente cuál de los tubos están eligiendo, por lo que pudieron haber elegido o el virus A o el virus B o el virus C. En total tenemos 3 tubos más 2 tubos más 5 tubos. Serían 3 más 2, 5 más 5, 10. Tenemos en total 10 tubos. Y esos 10 tubos se distribuyen 3 para A, 2 para B y 5 para C. No sabemos exactamente cuál de esos 10 tubos van a agarrar, por lo que también aquí vamos a usar lo que es la probabilidad condicional. Nos están haciendo partición en 3. Voy a definir a como el virus A B como el virus C y a C como el virus C. Y E sería de enfermedad. Entonces la probabilidad de que se enferme puede ser de 3 formas: que se haya contagiado o con el virus A o con el virus B o con el virus C. Puede ser cualquiera de estos 3. Para eso, en el primer caso, tendría que haber elegido yo el tubo del virus A. Tenemos que calcular esta probabilidad, que en este caso sería 3, que yo tengo 3 tubos de A sobre el total de tubos, que son 3 sobre 10. Y la probabilidad de que se enferme, este es el condicionado a que tomó el virus A. Aquí nos están diciendo la probabilidad de que el virus A produzca la enfermedad es de 1/3. Entonces ya está dado, sabemos que se trata del virus A. Ahora la probabilidad de que se enferme con este virus que ya conocemos es de 1/3, que es la probabilidad que ya nos viene dada. En el caso de la probabilidad de B, igual tenemos que determinar la probabilidad de elegir los tubos que tienen al virus B, que solamente tenemos 2 tubos sobre un total de 10. Y la probabilidad de que se enferme, condicionado a que ya sabemos que se trata del virus B, que esta también nos la da. Aquí está el virus B, es de 2/3. Y seleccionar el virus C, también primero tenemos que ver la probabilidad de haber elegido ese tubo, que tenemos un total de 5 sobre 10. Y esto multiplicado por la probabilidad de que se obtenga la enfermedad con ese virus, que también viene dada por 1/7. Una vez que se haga este cálculo, ya se obtiene la probabilidad de que se haya enfermado. En la pregunta 6 nos dice si la probabilidad de acertar en un blanco es de 1/5 y se hacen 10 disparos de forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de acertar por lo menos 2 veces? Aquí ya comenzamos a hablar de variables aleatorias discretas. Nos están dando una información sobre probabilidad, que es la probabilidad de acertar un blanco, que es de 1/5. Nos están dando ya aquí un valor y nos están limitando el número de disparos a 10. Cuando nos limitan el número de experimentos, como en este caso cada disparo sería un experimento y que ese experimento tiene una probabilidad de 1/5 de que ocurra, cada vez que nos limitan este número de experimentos, se trata de una distribución binomial. Entonces, aquí nos están limitando a 10 lanzamientos y nos están dando como segundo dato, segunda información, la probabilidad de 1/5. Entonces, nuestra variable aleatoria, que en este caso la nombro X, lo que nos va a medir es el número
de veces que yo le acierto o le atino a los 10 disparos. O sea, yo voy a realizar los 10 disparos y lo que va a medir es que yo acierte, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo acierte cada uno de esos disparos? Y esta variable pues, se va a distribuir como binomial con el parámetro 10, que es el límite de lanzamientos que nos están poniendo, y probabilidad de 1/5, que es la probabilidad que viene dada en el problema, que nos dice que la probabilidad de acertar es de 1.5, de 1/5, perdón. Y nos pide que debemos obtener la probabilidad de que hayamos acertado 2 o más veces, ¿no? Nos dice por lo menos 2 veces, significa que acertamos 2 o más veces, por lo que debemos de calcular esta probabilidad. Recordemos que las variables aleatorias discretas toman valores infinitos. En este caso, para que nosotros hagamos este cálculo, tendríamos que calcular la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, 4, 5, 6, así hasta una infinidad. Es por eso que la ley del complemento es tan importante. Aquí, en lugar de que hagamos una infinidad de cálculos, lo que podemos hacer es calcular el complemento, que en este caso sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, que con esto nosotros lo que calcularíamos sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, y al hacer el complemento, que sería 1 menos este valor, nosotros podemos obtener nuestro resultado. Recordemos que cada uno de estos cálculos los podemos hacer utilizando funciones en Excel. En este caso sería la distribución binomial en Excel, es dis.binom, que ustedes tienen en sus materiales un formulario donde viene cada una de estas funciones en Excel y las pueden utilizar. También hay un video en el que viene la solución completa, no como en este caso que es una explicación general para que ustedes comprendan qué es lo que tienen que hacer en cada ejercicio. Viene la solución como tal y cómo se pueden resolver cada uno de estos ejercicios en Excel, y este video en el que se resuelven 20 ejercicios diferentes les puede ayudar a que comprendan de mejor forma cómo hacer esta actividad, y de igual forma que sepan cómo utilizar estas funciones en Excel. Para la pregunta 7 nos dice que tenemos una caja, que la caja tiene 100 artículos y de esos 100 artículos 4 están defectuosos. Nos dice que determinemos una función x, y esta variable x lo que va a hacer es el número de artículos defectuosos que se encuentran en una muestra de 9. Entonces aquí ya nos están diciendo cómo debemos definir a nuestra variable aleatoria, y nuestra variable aleatoria lo que va a medir es el número de artículos defectuosos. Del total de artículos que tenemos, que en este caso son 100, nosotros vamos a seleccionar 9. Esos 9 son nuestra muestra, y de esa muestra de 9 yo los voy a empezar a revisar y voy a ver si están defectuosos o no están defectuosos. Siempre que hablamos de una muestra, lo que se usa para este tipo de probabilidades o de cálculos es la función hipergeométrica. Y lo que debemos de determinar aquí es, ya que identificamos que se trata de una distribución hipergeométrica, debemos comenzar a identificar cuáles son los parámetros. En este caso nos dicen que hay un total de 100 artículos, por lo que estos 100 artículos serían mi n mayúscula o mi población. Para este caso, lo que estamos buscando nosotros es encontrar artículos defectuosos, por lo que mi E o mi éxito sería esos 4 artículos que yo sé que están defectuosos. Al sacar lo que es el valor de n menos la E, que sería mi total de artículos menos los artículos defectuosos, sería 100 menos 4, que me daría un total de 96. Y mi n minúscula, que es el tamaño de la muestra, sería de 9. Tamaño de la muestra 9, que es el valor que nos están dando. Con esta información, nosotros ya sabemos qué distribución vamos a usar, qué es la hipergeométrica y cuáles son sus parámetros.
Ahora, nos preguntan que calculemos la probabilidad de encontrar dos artículos defectuosos. Eso quiere decir que debemos obtener la probabilidad de que en mi variable yo obtenga un 2. Mi variable lo que está midiendo es el número de artículos defectuosos que yo encuentro en esa muestra de 9, por lo que me piden calcular la probabilidad de que en mi experimento o en mi muestra yo encuentre 2. Les recuerdo que también en el video que les comenté hace un rato viene una solución de un ejercicio, dos ejercicios similares a para que vean cómo se hace el cálculo utilizando las funciones de Excel y les sea a ustedes más fácil poder realizar esta información y no tener errores, ¿no? al estar arrastrando los cálculos. En la pregunta 8 nos dice que en una gran ciudad se producen en promedio 2 incendios anuales. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo año se produzcan más de 4? Si observamos en este problema únicamente nos están dando un valor o un dato que nos están diciendo que se producen en promedio 2 incendios. Recordemos que la media y el promedio son exactamente lo mismo. Dentro de las variables aleatorias discretas que nosotros tenemos, la Poisson es la variable que tenemos que solamente tiene un parámetro. Y ese parámetro es igual a su media. Entonces, en este caso, como solamente nos están dando un dato y casualmente ese dato es el promedio o la media, la función o variable aleatoria discreta que podemos usar en este caso sería la Poisson. Y lo que utilizaríamos sería la Poisson con parámetro 2, que es la media de los incendios anuales. Esta variable lo que hace es nos mide el número de incendios que se tienen de forma anual y, como les dije, sigue una distribución Poisson y su parámetro es igual a 2, que es el que viene dado por el ejemplo. Nos piden que calculemos la probabilidad de que el siguiente año se produzcan más de 4. Eso significa que tenemos que calcular la probabilidad de x, que x es nuestra variable, sería mayor a 4. Como les digo, las variables discretas son infinitas, por lo que podemos calcular el complemento, que sería 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4, y sustituimos los valores en lo que es nuestra distribución Poisson. Aquí tendríamos que calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, de 2, de 3 y de 4, y hacer la suma, después hacer la resta de 1 menos estos valores y obtener la probabilidad. Para evitar hacer tanto cálculo, recuerden que podemos utilizar las funciones de Excel y hacer el cálculo de esta función, que sería un valor acumulado, porque esta nos está sumando las probabilidades anteriores, que sería 0, 1, 2, 3 y 4, y esto se puede hacer de forma directa en Excel. Entonces, por favor, les recomiendo mucho que vean el otro video, donde viene la solución de los ejercicios y cómo utilizar las funciones Excel. Para la pregunta 9 nos dice que hay un estudio dental sobre niños en el que se obtiene que la probabilidad de la población infantil que tiene alguna caries es de 2/3. Aquí ya nos están dando una probabilidad. La probabilidad de que un niño tenga caries es de 2/3. Y nos dicen que calculemos la probabilidad de que encontremos a 5 niños con caries cuando nosotros hayamos examinado al 15º niño. Aquí no nos están limitando al número de niños que vamos a estar inspeccionando, por lo que no se trata de una distribución binomial, porque no está limitado. Yo voy a estar, imagina que yo soy un dentista y estoy en mi consultorio y me pidieron que revise por alguna política de salud, que revise a todos los niños que viven en una colonia y que vea cuáles tienen caries y cuáles no. Entonces voy a tener una fila de niños y no voy a saber realmente cuántos niños van a estar ahí formados y los voy a estar recibiendo.
Lo que nos piden aquí es, va a entrar el primer niño, yo lo voy a revisar y voy a decir, este niño tiene caries. Sí, ¿no? Entonces le pongo una palomita. Ya encontré uno con caries. Entra el otro. No tiene caries. Entra otro, no tiene caries. Entra otro, sí tiene caries, palomita, ¿no? Entonces, yo voy a estar revisando muchos niños. Quieren que cuando yo haya revisado a 15 niños, yo ya haya encontrado a 5. De esos 15, yo ya haya encontrado a 5 que tengan caries. Este tipo de experimentos en los que no te definen un número de revisiones o de experimentos y te están diciendo que al llegar a cierto número encuentres tantos éxitos. En este caso nuestro éxito sería encontrar a un niño con caries. Para este tipo de actividades lo que usamos es la distribución binomial negativa. Si se fijan, aquí tenemos los dos parámetros, que es la probabilidad, y nuestro parámetro K, que son los éxitos que yo quiero encontrar. En este caso, mi éxito, como les decía, es encontrar a un niño con caries, y nos están dando la probabilidad, que es de 2/3. Y entonces, como yo quiero tener 5 éxitos, el valor de mi K sería de 5. Y debemos de calcular que encontremos a esos 5 niños cuando lleguemos al 15º niño examinado, por lo que mi X tiene que ser igual a 15. O sea, yo tengo que lograr encontrar a estos 5 niños al llegar a 15 examinaciones. Y entonces lo que es mi variable se distribuye binomial negativa, y estos serían mis parámetros. Parámetro K igual a 5 y P, o probabilidad, de 2/3. Y tengo que obtener esta probabilidad. Lo que hago es utilizo esta distribución que ya viene dada y sustituyo los parámetros, tanto de mi probabilidad, que es 15, probabilidad de X igual a 15, con los parámetros, y se obtiene el resultado. Para este tipo de distribución, que es la binomial negativa, también se tiene una función en Excel para facilitar el cálculo. Para la pregunta 10 nos dice que se lanza un dado todas las veces necesarias hasta que aparezca un 6. Si X mide el número de lanzamientos en que ocurre, calcula la probabilidad de que salga 6 en el 9º lanzamiento. Aquí no nos están limitando tampoco el número de lanzamientos y no nos están diciendo, quiero que en el 9º lanzamiento tú ya hayas encontrado 5 veces el número 6. No, el 9º lanzamiento va a ser la primera vez que yo obtenga el número 6. Entonces, para este tipo de problemas utilizamos lo que es la distribución geométrica. Y lo que tenemos que hacer es, en un principio, calcular la probabilidad de obtener un 6 al lanzar el dado. En este caso, esta probabilidad sería de 1/6, ya que mi dado solamente tiene una cara con el número 6, de un total de 6 posibles resultados, o 6 caras. Y entonces mi distribución sería mi variable que nos va a medir los lanzamientos que yo necesito para obtener el 6. O sea, cuántas veces voy a estar lanzando el dado hasta que me salga 6. Yo lanzo mi dado y lo reviso, y si no me salió 6 lo vuelvo a lanzar y dejo de lanzar cuando yo ya obtengo el número 6. Esta es una geométrica, y el parámetro, que sería la P, sería de 1/6, que es la probabilidad de que yo haya obtenido ese 6 al lanzar mi dado. Y nos piden que calculemos la probabilidad de que esto ocurra cuando yo lance por novena vez este dado. Entonces lo voy a lanzar 8 veces, y esas 8 veces no voy a obtener el número 6, y al llegar al 9º lanzamiento sí voy a obtener el número 6. Por lo que debemos calcular la probabilidad de que mi X tome el valor de 9. De igual forma, únicamente tenemos que sustituir los valores en la fórmula de la geométrica y obtener el resultado. Como esta variable es una variable que tiene un cálculo más sencillo, pues en Excel no tenemos como tal una función,
pero el cálculo es muy rápido y muy sencillo. Por favor, revisen el otro video. Es un poquito más largo, más extenso, pero se resuelven lo que son 10 ejercicios. Se resuelven 10 ejercicios de variables aleatorias discretas, dos ejercicios de cada una de las variables. Viene un ejercicio muy similar a este de la pregunta 10. Y vienen otros 10 ejercicios sobre probabilidad, que fueron similares a los primeros ejercicios que vimos, lo que es la probabilidad clásica y la probabilidad condicional. Y se va explicando cuál es el procedimiento y cómo es que se obtienen los valores, cómo debemos identificar en los problemas cuáles son las variables, cómo identificar cada uno de qué tipo de variable aleatoria debo de utilizar. Y de cualquier forma, si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme a través de la plataforma. Díganme cuál es la duda que tienen o cuál es el problema que les cuesta trabajo resolver, y con mucho gusto yo les voy a ayudar. Muchas gracias.